Señor, te bendecimos. Hermanos, inclinen su rostro y vamos a darle gracias a Dios. Señor, en esta hora te bendecimos a través de las ofrendas. Señor, y tanta razón tenía el salmista cuando dijo: todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, de eso te damos, Señor. Gracias porque no nos ha faltado nada hasta el día de hoy. Has sido fiel a tus promesas, Señor. Gracias por esta oportunidad, por esta bienaventuranza de dar, Señor, porque tú amas al dador alegre. Gracias, Cristo Jesús. Concédenos hacer tesoros en el cielo, donde el hollín y el ladrón corrompen ni minan. Señor, concédenos, Cristo Jesús. En tu nombre te damos gracias por el dador alegre. Amén. Amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor, hermanos. Bienvenido cada uno de ustedes, hermanos, a la casa de Dios. Gracias por su apoyo a la obra de Dios. Gracias por su puntualidad. Dios recompensa a su pueblo hasta el más mínimo detalle. Dios nos bendiga en este día a cada uno de nosotros a través de su palabra. Y para ello el ministro Santiago Cristóbal es el encargado de traerla y exponerla. Señor, por reverencia a ti, Cristo Jesús, estemos prestos a ella. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Con nosotros el ministro Santiago Cristóbal. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso a nuestro Dios? How many can give the Lord a hand of applause today? En estos tiempos, digamos, en el transcurso de este año, During this year, podemos darnos cuenta, we can realize es palpable, es visible, it's visible, it's tactable, que nosotros vivimos por la misericordia y la gracia de Dios. that Amén, we live hermanos. by the mercy and grace of God. Que de Amen. un día para otro se puede esfumar todo. And from one day to the other, everything can vanish. Todo se puede acabar. Everything can end. Se puede perder trabajo, We can lose our jobs. se puede perder familia, We can lose our se family. puede perder hogar, We can lose our home, carros, cars. se puede perder todo, You can lose everything, aún nuestra propia vida. even our own lives. Pero en cambio, los que estamos aquí, But on the other hand, those who are here, somos testigos de la gracia de Dios, we are witnesses of the de grace que of God. Dios no nos deja. That God will never leave Dios us. ha estado con nosotros, God has been with us. Dios ha estado a nuestro lado, God has been by our con side, nuestras familias, with our families, nuestros hogares. and our homes. Su cobertura ha estado a nuestro His covering alrededor. has been with us. Y por eso le podemos dar un aplauso a nuestro Dios. This is why we give the Lord a Por hand of eso podemos applause. estar agradecidos. Because we're thankful. Realmente estamos aquí por su gracia. We truly are here by His grace. Gracias, Padre Santo Jesús. Thank you, Heavenly Te Father. alabamos, Señor. We worship you, Lord. Bendecimos tu We nombre. exalt your Te name. adoramos. We worship you. Reconocemos, Señor, We recognize, que solo Lord, tú eres grande. that only you are great. Solo tú eres Dios. You are only Y God. solo tú tienes el control Only de you todas have las the cosas. control of all things. Gracias, Padre Santo Jesús, Thank you, Lord por Jesus, este privilegio de estar en tu casa de for the oración. privilege of being in your house of El worship. privilegio de poder alabarte con nuestros labios. The privilege of worshiping De you with our sentir lips. tu presencia en nuestro And espíritu. to feel our presence in our Te souls. damos gracias, We Padre. thank you, Lord, Y Father. pedimos que hables a nuestras vidas. We ask that you speak to our lives. Que nos ayudes a confiar en ti. That you help us trust in you Aún más de lo que lo hemos hecho. even more than we've done so. Gracias, Padre Santo. Thank you, Heavenly En Father. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. And amen. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias I invite you, brethren, to open up your Bibles y que vayamos al libro and let us go to the book de Juan, of John, capítulo 19. chapter 19. Vamos a leer versículos 38 al 40. And we will read verses 38 to 40. El libro de Juan, capítulo 19, Book of John, chapter 19, versículos 38 al 40. verses 38 to 40.
Y dice así: And it reads, después de todo esto, later, José de Arimatea, Joseph of Arimathea, que era discípulo de Jesús, the disciple of Jesus, lo repito, que era discípulo de Jesús, who was the disciple of Jesus, pero secretamente por miedo de los judíos. but secretly because he feared the Jewish, Y lo repito una vez más, pero secretamente por miedo de los judíos. and I repeat it again, secretly because he feared the Jewish leaders, Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. asked Pilate for the body of Jesus. Y Pilato se lo concedió. With Pilate's permission, he came and took the body away. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Again, with Pilate's permission, he came and took the body away. Versículo 39. Verse 39. También Nicodemo, He was accompanied by Nicodemus, él, el que antes había visitado a Jesús de noche, the man who earlier had visited Jesus at night. vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, Nicodemus brought a mixture of myrrh and aloes, como 100 libras. about 75 pounds. Tomaron pues el cuerpo de Jesús Taking Jesus' body, y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, the two of them wrapped it with the spices según es costumbre sepultar entre los judíos. in strips of linen. This was in accordance with the Jewish burial custom. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? You may take your seats, brethren. En esta porción de la Biblia In this portion of the Bible, que acabamos de leer, which we just read, surge después de que Jesús, it emerges after Jesus, después de que Jesucristo ha sido crucificado, after Jesus Christ has been crucified. ha sido colgado en la cruz, He had been hanging on the cross. ha expirado, He exhaled. ya ha muerto. He was already dead. Y en este evento And during this event, surge una batalla it emerges a battle entre la oscuridad y la luz. between darkness and light. Esta batalla ocurre This battle happened mientras estos eventos inician. during this events took place, initiated. Después de la muerte de Jesús, After the death of Jesus, surgen otros problemas. certain problems emerged. Uno siendo One of them being el claro de que Jesús, that Jesus, al que las personas seguían, whom the people followed, el que hacía milagros, who did miracles, el que sanaba a los who enfermos, healed the sick, el que perdonaba who pecados, forgave sins, Jesús, al que habían seguido el maestro, Jesus, whom they have followed as a teacher, ya estaba muerto. has been dead. Un problema It's a problem para los seguidores. for his followers. Ahora, ¿qué van a hacer? Now, what are they going to do? Y el segundo problema And the second problem es un problema diferente. is a different problem. Surge con las And costumbres. this emerges with the customs Él estando crucificado, of Jesus being crucified. ya iba a ser la tarde, dice la Biblia. It was about noon, the Bible says. Al atardecer buscaban dónde sepultarlo. During the afternoon, they looked for a place to bury Un him. problema más para su familia. And this was another problem for his ¿Dónde family. lo vamos a sepultar? Where are we going to place him? And Y la bury him? palabra de Dios And the word of God, también nos relata it also relates que el siguiente día iba a ser un sábado. that the next day was going to be a Sabbath. Y no iba a ser un sábado cualquier ordinario, And it wasn't an ordinary Sabbath, sino que iba a ser uno de los festejados. but it will be a celebrated Sabbath, Un sábado a importante. very important Sabbath, Un sábado que representaba la salida de Israel one which represented the exit of Israel de Egipto. from Egypt. Así es de que era un sábado muy santo para el pueblo de This was a Israel. very holy Sabbath for the people of Israel. Así que después de que fue crucificado, So after he was crucified, muere Jesús. Jesus died. Ahora, ¿dónde se va a enterrar? Now, where is he going to be ¿Dónde buried? vamos a depositar su cuerpo? Se Where are we preguntaba going su familia. Deposit his body, his family asked. No teniendo con qué, They didn't have a place, ya iba a ser el atardecer. and the afternoon was already Como les there. menciono, el sábado en la costumbre judía And as I mentioned to you during the Jewish custom, inicia desde que baja el sol el viernes. the Sabbath starts when the sun goes down on Friday. Estando presurados en qué vamos a hacer, ya cuando sea el sábado no podemos trabajar, no podemos bajar el cuerpo de Jesús, And rushing, asking, what are we going to do? We can't work during the Sabbath. ni lo podemos sepultar. We can't move his body nor bury it. Así es de que, ¿qué es lo que vamos a hacer? So what are we going to do? Y esta es cuando entra esta porción, And this is when this portion of the la Bible, que acabamos de leer, which we just read, se presentan dos personas, comes to be, and two people son are presented. mencionados dos nombres, Two names are mentioned. José de Arimatea, Joseph of Arimathea, en el versículo 38, which is mentioned in verse 38, que él
La palabra de Dios lo demuestra en otros evangelios And the Word of God mentions him in other Gospels como un hombre rico, as a man who was rich, un hombre adinerado, who was wealthy. y que él And this man conocía a Jesús, knew Jesus. obviamente. It was obvious. Pero en este evangelio, But in this Gospel, en el que acabamos de leer, which we just read, nos da un poco más de información. it gives us more information. Nos dice que también era seguidor de It Jesús, tells us that he was also a follower of Jesus. que él creía en Jesús, Someone who believed in lo Jesus. seguía. He followed him. Pero algo muy interesante But something very interesting es que lo seguía, pero en secreto. is that he will follow him in secret. Lo seguía en secretamente, dice, He will follow him secretly, por it miedo says, de los judíos. because he feared the Jewish leaders. Nos da a entender, And it tells us, y por no ir a todas las otras citas, not so we can skip the rest of the scriptures, también nos revela la palabra, the word also reveals es to muy us probable that it's very probable que él era un fariseo, that he was a Pharisee que él también tomaba decisión entre los judíos. who also had a decision making amongst the Jewish. Y la segunda persona mencionada Now the second person being mentioned, dice que fue también en el versículo 39 it also says in verse 39 that un who it hombre was llamado Nicodemo. a man by the name of Nicodemus. Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Nicodemus, the same one who had came to Jesus at night. Si recuerdan también, And if you remember, en el capítulo 3 in verse 3, menciona el evangelio the gospel also que de mentions noche vino un fariseo Nicodemo a Jesús during the night a Pharisee named y Nicodemus le came to preguntó Jesus. cómo podía obtener vida eterna. And he asked him how he could obtain eternal Fue life. cuando Jesús tiene esta conversación con él And this is when Jesus had this y conversation le with dice him. que tenía que volver a nacer. And tells him he must be reborn. Y ya no se vuelve a oír de Nicodemo And we no longer hear about Nicodemus hasta este evento. until this event. Así es de que José de Arimatea, So Joseph of Arimathea, siendo seguidor de Jesús, being a follower of Jesus, entiende lo que va a suceder, he también understands fariseo, what's going to happen as a entiende la Pharisee, costumbre and he has the custom. y dice, tenemos que enterrar a Jesús. He says we need to bury Jesus. Tiene que ser enterrado. He has to be buried. Así es de que él va delante de Pilato, el gobernador, So he goes before Pilate, the governor, pide, ruega que le den el cuerpo de Jesús, begged that the body be given to him. le otorga a Pilato su petición And Pilate grants him this y, petition, y le entregan el cuerpo. and he is given the body. Él siendo, como mencioné en los otros evangelios, dice la palabra, Him being, as the other Gospels mention, adinerado, wealthy, tenía él una tumba, he had a tomb, una tumba nueva a brand new tomb que no había sido usada. that hadn't been used. Igual la costumbre Just like the custom en el pueblo judío amongst the Jewish es de que la tumba se usara de generación en generación. was that the tomb would be used generation by generation. Se tenía que tener una tumba familiar, It digamos. had to be a family tomb, you could Y say. después de que enterraban el cuerpo de un año, And after they bury the body of a iban, year, regresaba la familia, the family will go back after a year, tomaba los huesos take the bones, y los limpiaba, ya el cuerpo ya se había deshecho, and they will cleanse the remains, y hacían lugar and they will make a place para que otro cuerpo viniera a ser sepultado ahí en un futuro. for another body to take the same place in the future. Y esto lo podemos ver por todo el Antiguo Testamento, And we see this throughout the entire que Old cuando Testament, morían los patriarcas, that when the patriarchs would die, ellos siempre decían, they would always say, no me dejen aquí, don't leave me in this place. no me dejen en esta tierra Don't lejana, don't leave me in this foreign land. regrésenme a mi hogar, Take my body back de to my donde home, somos, from where I y am, entiérrenme con mis padres, and bury me with my parents, porque era la costumbre my ancestors, as the custom de was, estar en familia en la tumba. to be in the tomb amongst Y family. Jesús And Jesus, recibe esta tumba nueva, he receives this brand new tomb, una tumba de parte de José de Arimatea. a tomb given by Joseph of Arimathea, Dice que no había sido usada. and it hadn't been used. Y José de Arimatea Now Joseph of lo Arimathea entrega su posesión de la tumba gives his possession of this para tomb poder enterrar a nuestro Señor to Jesucristo. be able to bury our Lord Jesus Christ. Y Nicodemo sale también No. a la foto, Nicodemus comes to be in this en, picture, en la escena. in this scene. Sale Nicodemo y también quiere ser partícipe de este entierro. We see Nicodemus, he wants to be participant of this burial. Estos dos hombres These two men son los que enterraron a Jesús. were the ones who buried Jesus. Nicodemo también trae las especies, Nicodemus also brought spices, trae lo que era necesario brought which was necessary para untar el cuerpo de Jesús, to wrap the body of las Jesus, vendas, wrap them, y lo preparan and para la prepare the tumba. body for the tomb. Vamos a ir Let us go
al libro de Mateo, to the book of Matthew, capítulo 27. chapter 27. Libro de Mateo, capítulo 27, versículos 62 al 66. Book of Matthew, chapter 27, verses 62, Esto es lo que acontece después de que Jesús ya ha sido sepultado. 62 through 66. And this is what happens after Jesus was buried. Y dice así, al día siguiente, The perdón, next day, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, the one after preparation day, the chief priests and the Pharisees went to Pilate, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Sir, they said, we remember that while he was still alive, that deceiver said, after 3 days I will rise again. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, So give the order for the tomb to be made secure until the 3rd day. no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Otherwise his disciples may come and steal the body and tell the people that he has been raised from the dead. Y será el postrer error peor que el primero. This last deception will be worse than the first. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Take a guard, Pilate answered. Go make the tomb as secure as you know how. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. So they went and made the tomb secure by putting a seal on the stone and posting the guard. Una vez más, sellando la piedra y poniendo la guardia. Once again, putting a seal on the stone and posting the guard. Los fariseos The Pharisees, se acordaron, remember, los que habían crucificado, those who crucified Jesus, los que habían hecho juicio contra those who Jesús, made judgment against se Jesus, acordaron, they remembered dijeron, and they said, va a resucitar al tercer día, es lo que había dicho. he said he was going to resurrect on the 3rd day. Tenemos que tener cuidado. We must be careful. Ahí como que se ve un poco de fe, ¿verdad? And we can kind of see a glimpse of Como faith, que right? ellos creían que algo iba a suceder al tercer día. It seems like they knew something was going to happen Y on van the 3rd delante day. de Pilato And they go before y Pilate dicen, and they say, ocupamos ayuda, we need help. te rogamos que nos des una guardia, We beg you that you give us a guard. porque no vaya a ser que alguien hurte o algo suceda Because someone may come y que digan que realmente resucitó. and steal the body, and then they will say he really resurrected. Y les otorgan la guardia. Now they're granted this guard, Y ellos con la guardia and then with this guard, salen una vez más al sepulcro. they once again go to the tomb. Jesús ya había sido sepultado. Jesus had already been buried, Y dice la palabra de Dios que sellaron la piedra. and the word of God says they sealed the stone. La sellaron. They sealed Un it. sello es para que algo no se mueva, And a seal is for something not to para move, que quede aún más certero. so that it could be certain. Y más allá de eso, And furthermore, dejaron la guardia ahí, los soldados, they left the soldiers, the guard que there, fueran guardas. so they could be guarding the place. Iban a estar ahí hasta el tercer día. They would be there until the 3rd day. Como les menciono, And as I make mention, en estos eventos during this event, surge una guerra there's a war entre la oscuridad between darkness y la luz. and light. La oscuridad tratando de apagar la luz. Darkness trying to cover the La light. oscuridad tratando de ser obstáculo para la luz. Darkness trying to be an obstacle for light. Ahora encontramos el cuerpo de Jesús And now we find the body of Jesus dentro de una tumba oscura, inside a dark tomb, completamente sellada. completely sealed, Ya ha muerto Jesús. as he was already dead. Y recuerden aún los que creían en él, And keep in mind, even those who believed in him, que antes habían hablado con él who had spoken to en him la oscuridad, in y me darkness, refiero a Nicodemo and I'm referring to Nicodemus y a José de Arimatea, and Joseph of Arimathea, ellos aún salieron también, they also went out, hombres, digamos, de la oscuridad. men of darkness. ¿Y dónde estaban digamos, los discípulos? And where were the disciples? Es una pregunta. It's a question. ¿Dónde habrán estado los discípulos? Where could the disciples have been? Sus seguidores de él, His followers, los que siempre estaban a su lado, those who were always by his los side, que él hablaba con ellos, cenaba con ellos, comía con those who ellos. he had dinner with them and eat with them. En cambio salieron dos de la oscuridad, On the other hand, 2 came out of darkness, dos que estaban en duda, 2 who were in doubt, escondidos, hiding, pero salieron listos that they came ready para hacer algo para el Señor, to be able to do something for the Lord, algo con el cuerpo del Señor. something with the body of Jesus. Y ahora Jesús, Now Jesus, bien, su cuerpo
his body. los que lo seguían, Those who followed him, ya estaba la preocupación. they were worried. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? Y esto lo podemos ver porque en los evangelios, lo que relata el evangelio al seguir, And we can see this because the following Gospels, dice que ellos ya estaban escondidos. they say that they were already hiding. Ya no esperaban escuchar más de él. They didn't expect to hear more from him. Estaban viendo qué iba a pasar. They were expecting to see what was going to Y happen. al otro día, And the next day, digamos, después del sábado, after the Sabbath, el primer día de la semana, dice la palabra which de is the Dios, first day of the week, as para the word of nosotros el God, domingo, on a Sunday for us, temprano, María Magdalena, María la Madre de Jesús y Salomé early, Mary Magdalene and Mary, the mother of Jesus, and Salome, salen en temprano they go out early y that dice day. la palabra de Dios que iban con las hierbas, And the Word of God says that they were carrying herbs, las especias que iban a usar para untar el cuerpo de Jesús. spices that they were going to use to anoint the body of Jesus. No sabían que Nicodemo y José de Arimatea ya lo habían untado, They didn't know that Nicodemus and Joseph of Arimathea had already ya lo done it. habían envuelto. They had already binded Y him. es cuando la palabra de Dios nos demuestra This is where the Word of God que shows ellas us llegan a la tumba that they arrive to the tomb, y es cuando pueden ellas ver and this is when they are able to see que hay algo muy that resplandeciente, there's something very shiny, algo muy brilloso, something very bright, como un estruendo, dice la palabra, like a thunder, como it un says, rayo like a ray que les habla that speaks to y les them dice, no teman, and tells them, don't fear. Jesús ya no está aquí, Jesus is no longer Jesús here. ha resucitado, Jesus has el resurrected. Dios Todopoderoso The se ha Almighty levantado. God has lifted up. Y ellas fueron testigas And there were witnesses de ver que la piedra ya había sido removida, of the stone already been moved. esos sellos ya habían sido rotos, Those seals had already been broken. la guardia ya estaba como muerta en el piso The guards were already as dead y in the pudieron ser ground. testigas And there were witnesses de que la tumba ya estaba vacía. that the tomb was already empty. Ya no había más, There was no more cuerpo ahí en la tumba. body in that tomb. Pero lo que tenemos que entender But what we must es de understand que en medio de esta tumba, is that in the middle of this tomb, la oscuridad trató de cubrir a Jesús. darkness tried to overcome Jesus. Este fue el plan del enemigo. This was the plan of the enemy. No solo quiero matar a Jesús, Not only do I want to kill sino que Jesus, quede claro but let it be known que su cuerpo esté cubierto en la oscuridad. that his body will be covered in darkness. No fue suficiente que Jesús estuviera en una tumba. It wasn't enough for Jesus to be in the tomb. Sellen esa tumba He has let it be sealed. Séllenla. Seal y that que tomb. esté la guardia ahí. And let the guard be Que there. quede presente que Jesús ha muerto. Let it be known that Jesus has El died. plan satánico, el plan del enemigo. That was the plan of the enemy. Y claro, la palabra de Dios And of course, the word of God dice que Él descendió hasta lo más profundo, says that he descended to the deepest, a la oscuridad, through the dice. darkness, it says. A lo más profundo, a la oscuridad. To the deepest of the earth in darkness. El enemigo trató de cubrir a la luz del mundo. The enemy tried to cover the light of the Nuestro world. Señor Jesucristo Our Lord Jesus lo Christ trató de cubrir en oscuridad, tried to cover him que in quiso darkness que hasta descendiera a lo más and made him profundo. descend to the deepest of the earth. Pero ahí aún en lo más profundo, But even in the deepest, dice la palabra de Dios The que word ahí of fue God el says Señor that the a Lord went predicar a los que estaban aún ahí, to preach to those who were los que bonded, estaban encadenados to those who were in en la chains, profundidad, en la oscuridad. in the deepest of the darkness. Y la palabra de Dios dice que cuando resucitó The Jesús, word of God says that when he también resurrected, resucitaron otros muertos. other dead were also Son los que resurrected, Jesús fue a predicarles ahí. which are those who Jesus preached unto. Porque ahí aún en la profundidad estaba una luz. Because even in the deepest there was a light. Una luz que no se apaga. A light that doesn't go off. Una luz que siempre A brilla. light that always shines. Nuestro Señor Jesucristo. Our Lord Jesus Christ. Hombres de la oscuridad Men of darkness. que lo seguían, Who followed him. pero lo seguían en oscuridad, That followed him in secret, in darkness. en secreto. In secret. Como escuchábamos, aprendíamos And as we heard and learned hace 2 semanas, about 2 weeks ago, ¿quién es el cuerpo de Cristo? who is the body of Christ? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Who is the body of Christ? La iglesia. The church. Nosotros, We are. los que estamos aquí presentes, Those of us here los present. que están en casa con sus Those Biblias, who are at home los watching with que their Bibles. doblan rodillas, Those who kneel down los que their aún knees. ayunan, Those who los practice que aún fasting. tienen una conexión con Dios. Have a relationship with God. ¿Quién es el cuerpo de Cristo, Who is the hermanos? body of Christ, brethren? Nosotros. We are. ¿Cuántos podemos decir How many amén? can say amen? Nosotros somos el cuerpo de We are the Cristo. body of Christ. Y esta guerra, And this, esta lucha
lucha This battle continúa. continues. La oscuridad Darkness sigue aquí a continues nuestro alrededor. here around us. La oscuridad, The darkness, su plan its plan es de apagar la is luz, to turn out the light, de esconder el cuerpo. to cover the body. ¿Quién es el cuerpo? Who is the body? ¿Y qué quiere la oscuridad? And what does darkness want to do with the body? Métanlos a la tumba. Take them to the tomb. Pongan la piedra. Seal the stone. Séllenla. Seal it. Que quede guardia al frente. Leg it, guard in Que front la of it. iglesia se apague. Make the church Que el turn off. cuerpo de Cristo ya no se mueva. Let the body stand Que el cuerpo still. de Cristo ya no hable. Let the body Que el of cuerpo de Christ Cristo ya no sane. stop speaking. Que el Stop cuerpo de healing. Cristo ya no haga milagros. Stop making Que el miracles. cuerpo de Cristo ya no dé testimonio. Don't allow the body of Que Christ el to give cuerpo de testimony. Cristo ya no The enseñe. body of Christ to stop teaching. Pregúntese en dónde estamos hoy en So este día. let us ask ourselves, where are we today? En estos tiempos. During this time, En el transcurso de este año. throughout this year, ¿Qué ha tratado de hacer la oscuridad? what has darkness tried to do? De apagarnos. To turn off Y es su propósito. the light, and that's its purpose. Tratar de apagarnos. To try to turn us off. Y los que estaban con Jesús, And those who were with Jesus, siempre a su lado, always by their side, terminaron ¿qué? they ended up where? En el tiempo de su muerte, During the time of his death, en el tiempo de su sepulcro, during the time of his burial, escondidos. hiding. No estaban a su alrededor. They weren't around him. Trataban de apagar el cuerpo de Cristo. They tried to turn off the body of Christ. Y en este mundo, And in this en world, este tiempo, during this en time, nuestra década, in our decade, en este año, during this no year, tenemos que ir muy lejos. we don't need to go too Podemos far. ver We are able to see que la oscuridad trata de apagar el cuerpo de the Cristo. darkness tries to turn off the body of Christ, Trata de detener la iglesia. tries to stop the church, Trata de que ya no hablemos. tries to stop us from Trata de que speaking, ya no evangelicemos Tries como lo to hacíamos antes. stop us to Y, evangelize y like we did trata de before, llenarnos, hermanos, de and obstáculos. tries to set obstacles. Sí podemos ser apagados. And yes, we can be turned off. Sí podemos ser apagados. Yes, we can be turned off. Estamos en tiempos We are during times de oscuridad, of darkness, donde tenemos que decidir, where we must decide, como José de Arimatea y Nicodemo, just like Joseph of Arimathea and Nicodemus, de qué lado voy a estar. on which side am I going Voy to a be on? seguir teniendo una relación con Jesús Will I continue to have a relationship with Jesus a Christ, escondidas en la oscuridad. hiding in the darkness? Voy a ser como Nicodemo. Will I be like Nicodemus? Nicodemo se preguntó, He asked himself si voy If I go con José de Arimatea, to Joseph of cuando Arimathea, José de Arimatea se presente delante de Pilato, when he goes before Pilate, todo mundo va a saber. the whole world will know Va a saber que nosotros fuimos los que pedimos el cuerpo de that Jesús. we were those who asked for the body of Jesus. Pero yo soy fariseo, But I'm a Pharisee. yo soy judío. I'm a Jew. Los mismos, mis amigos, Those who are called my con los que friends, estudio, those who I study con with, los que siempre ando, those who I hang son around los que with, decidieron crucificar a are the Jesús. same ones who decided to crucify Y Jesus. tuvieron que hacer una decisión ellos. And these two had to make a decision. Vamos a seguir a Jesús. Are we going to follow Jesus? Vamos a revelarle al mundo que servimos al Are we Señor. going to reveal the world O that we vamos a follow Christ? mantenernos en escondidas. Or are we maintaining in Y darkness? su decisión de ellos And their fue decision salir, was to go out. salir. To go out. Hay necesidad. There's a need. El cuerpo de Cristo está ahí The body colgado. of Christ is hanging. Tenemos que hacer algo. We must do Y something. decidieron salir They decided to go out de donde estaban escondidos from where they were y hiding. declarar que ellos también creían en And they Jesús. declared that they also Que believe ellos in también Christ. eran seguidores de That they were Jesús. also followers of Jesus. Dijeron, ya basta. And they said, Ya enough. no más estar escondidos. We no longer will be in darkness Y hiding. la oscuridad así quiere. And this is what darkness wants. Quiere que todos se escondan. It wants everybody to hide. Que la iglesia ya no esté activa. For the church not to be active. Pero la iglesia tiene que decidir. But the church must decide. Vamos a estar en escondite. Are we going to be in hiding? Vamos a estar manteniéndonos en lo oscuro. We'll be in darkness. O vamos a salir. Or are we going O out? vamos a hacer luz. Are we O going to vamos be a a hacer light? algo por el cuerpo del Are we going Señor. to do something for the body of Christ? Es una decisión que tenemos que It's a tomar. decision that we must take. La oscuridad Darkness sigue trabajando continues to work. mientras Meanwhile, la iglesia the church está sellada en una tumba. is sealed inside a tomb.
Pero la palabra de Dios But the Word of God nos demuestra shows us que la oscuridad no puede triunfar that darkness cannot overcome siempre y cuando as long el verdadero Espíritu de Dios as the true Spirit of God esté en su cuerpo. is in your being. El Espíritu del Dios The Todopoderoso Spirit of the Most High God estaba en el cuerpo de Jesús. was in the body of Jesus. Jesús es el Dios Todopoderoso. Jesus is the Almighty God. Su cuerpo tal vez ya no se movía. His body may not be moving. Por 3 días estuvo ahí detenido, During 3 days he was still, pero la luz no se apagó. but the light was not out. Para la vista de los que estaban To alrededor, the sight of those around ya him, estaba muerto. he was already dead. Para la vista de la oscuridad, But to the sight of ya estaba darkness, sellado. he was already sealed. Pero lo que no alcanzaban a ver But what they couldn't see es que aún en la oscuridad, was that even in darkness, Jesús seguía predicando. Jesus continued to Jesús preach. seguía hablando. Jesus continued to Jesús speak. seguía trabajando. He continued to work. Jesús seguía He moviéndose. continued to move. La iglesia, The church, aun cuando crean que ya está apagada, even when people tenemos think que seguir hablando, hermanos. that the church is dead, we must Tenemos que seguir continue brillando. to speak and shine. Tenemos que seguir We trabajando. must continue to work. Jesús nos quiere usar, Jesus wants to use pero it. eso solo lo podemos hacer But that we can only do siempre y cuando as long el verdadero Espíritu de Dios as the true Spirit of God esté en nosotros. is within us. Aquí estos son los tiempos These are the times donde la verdadera iglesia where true va a church ser la que va a triunfar. will be the one who La overcomes. verdadera iglesia The real que church tiene el Espíritu Santo, that has the Spirit el of God, Espíritu del Dios Todopoderoso, the Spirit of es la que all va a poder triunfar. Power of God is the La one who's going to iglesia, overcome. la iglesia The church que no tiene al Señor, that doesn't have the Lord, que solo es de labios. who is only of Y la our words. palabra de Dios nos dice And the Word of God tells que us los que lo alaban solo de labios. that those who worship Him only with their lips. Dice que Jesús busca adoradores The Lord says He que seeks le for adoren en espíritu y en worshipers verdad. who worship in spirit and in truth. Busca adoradores He looks for que le worshipers adoren who worship en espíritu in spirit y en verdad. and in truth. Si anda buscando If adoradores, He's looking for worshipers, significa que va a haber un tiempo donde ya no van a haber it muchos. means there's going to be a time when there won't be many. Ya no van a haber muchos adoradores There won't be many que worshipers le adoren en espíritu y en who verdad. worship Him in spirit and in truth. Tal vez le adoren, Maybe they worship Him, pero no en espíritu y but en not in verdad. spirit and in truth. La iglesia The church que se deja llamar iglesia, digamos, that calls itself church, porque iglesia solo hay una because there's only one church, y es la que Dios ha establecido. and that's the one God established. Pero la que se deja llamar iglesia But the one that calls itself church no va a triunfar, will not prevail, no va a poder vencer la will oscuridad, not be able to overcome darkness, no va a poder seguir adelante. won't be able to carry on. Y la pregunta para cada uno de nosotros es, And the question for each and every one of us ¿qué is, espíritu es el que mueve esta iglesia? what spirit moves this church? ¿Qué espíritu es el que me mueve a mí? What spirit is moving me? Porque la iglesia Because the church solo va a triunfar will only overcome con el poder del Espíritu Santo. with the power of the Holy Spirit. Pregúntese usted, ¿qué espíritu me mueve a mí? Ask yourself, what spirit moves me? ¿Estoy aquí por compromiso? Am I only here because I need to be? ¿Estoy aquí porque ya llevo un año sin atender una iglesia? Because it's been a church I haven't attended church for a year? ¿O estoy aquí porque hay un espíritu dentro de mí Or is it because there's a spirit in me que me guía, that guides que me, me mueve that moves y que me? tengo que estar ahí And because I have to para be there, renovarme, so that I para can tener renew una myself, conexión con Dios, to reestablish para a darle connection with God, gracias, to give Him para thanks, alabarle, to worship para Him, adorarle, to worship para Him, tener un impacto en alguien más. make an impact ¿Qué in someone espíritu else? es el que mueve esta iglesia, What spirit hermanos? moves this church? Que sea el espíritu del Dios Let it be Todopoderoso. the spirit of the La Most High God. iglesia puede triunfar. The church can La overcome. iglesia siempre va a The triunfar. church will always Siempre y overcome. cuando nuestro Señor As Jesucristo long as our Lord Jesus Christ esté presente en nuestras is vidas, present in our lives esté presente en nuestros and corazones. is present in our hearts. Y vamos a leer el libro de Colosenses, Let us read in the book of Colossians, capítulo 1, chapter 1, versículos 12 al 14. verses 12 through 14. Colosenses, capítulo 1, Colossians chapter 1, versículos del 12 verses 12 al 14. through 14.
Y dice así la palabra de Dios, And it está en las reads, pantallas. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. And giving joyful thanks to the Father, who has qualified you to share in the inheritance of his holy people in the kingdom of light. Una vez más, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Once again, and giving joyful thanks to the Father, who has qualified you to share in the inheritance of his holy people in the kingdom of light. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. For he has rescued us from the dominion of darkness. Una vez más, el cual nos ha librado de la potestad de las Once tinieblas again, for he has rescued us from the dominion of darkness y trasladó el reino de su amado Hijo, and brought us into the kingdom of the Son of he loves, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. in whom we have redemption, the forgiveness of sin. En quien tenemos redención por su sangre, In whom we have redemption, el perdón de pecados. the forgiveness of sins. Nos demuestra It que shows ya us no somos moradores de las tinieblas. that we no longer dwell in darkness. Ya no estamos en el reino de tinieblas, We're no longer in the kingdom of darkness. sino ahora obtenemos una nueva But herencia now we obtain a new inheritance cuando recibimos a nuestro Señor. when we receive our Lord. Y esa herencia es en luz, And this inheritance is in light, como nos dice en el versículo 12, as verse 12 mentions. en luz. In light. Ya no estamos en el reino de We're tinieblas, no longer in the kingdom of darkness, sino que estamos en herencia but we are in inheritance de luz. of light. ¿Qué somos? What are we? Somos luz. We are light. ¿Qué hay en usted? What is in you? Hay luz. There's light. Y por haber luz, And because there's light, el reino de las the tinieblas kingdom of darkness siempre va a estar en contra de usted, will always be against you, de yo, of me, en mi contra. against me. Diga con usted, el reino de tinieblas va a estar en contra de mí, The kingdom of God is going, of darkness is going to be against me porque somos luz. because we are light. Pero la luz But light no puede ser apagada. cannot be turned off. Si la luz se apaga, If light turns off, el reino de las the tinieblas kingdom of darkness vence, prevails, triunfa. is victorious. Y somos luz. And we are light. La iglesia es The luz. church is El light. cuerpo de Cristo es luz. The body of Christ is light. Señor Jesucristo es luz. Jesus Christ is light. Somos la luz We are the del light mundo. of this world. Tenemos que seguir brillando. We must continue to Tenemos que shine. seguir triunfando. We must continue to be Tenemos que victorious. seguir marchando. We must be marching. Si no se puede como antes, If you can't do it as vamos a before, buscar otra manera. let's find a different way. Jesús ya no predicaba en las calles. Jesus was no longer preaching in the Me streets. metieron en la oscuridad. He was placed in Pues en la darkness. oscuridad vamos a predicar. Well, in the midst of darkness, Si we la will continue iglesia ha sido preaching. apagada, If the church was turned off, tratan de cubrirla en oscuridad, try to be covered in darkness, tratan de detenerla, they try to stop it, pues vamos a buscar donde estemos. then let's find Pero a donde way, estemos, la iglesia va a brillar. regardless of La what we are. iglesia va a seguir We'll adelante. continue to shine El and move cuerpo de forward. Cristo se The levanta. body of Christ raises up. Nuestro Señor Jesucristo Our resucitó. Lord Jesus Christ Al tercer resurrected día. on the third day. No puede ser detenida. He couldn't be stopped. Si la iglesia es el cuerpo de If Cristo, the church is the body es of hora de Christ, que se levante la it's time for the iglesia. church to rise Es up. hora de que la piedra sea It's removida time for the stone to be y moved que la iglesia marche and for the church to move con out autoridad y con potestad. with authority and Porque power, nuestra autoridad no es de nosotros, because the authority is not sino from del que ha us, resucitado, but of He who el que está en el resurrected, cielo, who is in el que ha heaven, muerto who had y el que died, ha vencido who al overcame enemigo. the enemy. Hermanos, And brethren, vivamos confiados. let us live
Vivamos confiados en el Señor, trusting in the Lord, aún más en estos tiempos. especially during this Y time. no es nada nuevo. And it's nothing new. La palabra nos dice, The word tells los us tiempos van de mal en peor, times will go from worse de to worse, mal en peor. from worse to No worse. es por ser pesimistas, It's not to be negative, sino que la palabra nos advierte but the word of God advises para and que warns us estemos preparados, so that we may be que ready estemos más firmes. to be more firm. Si Dios nos ha tenido aquí If God kept us en here este día por su gracia, and this day for es His grace, porque tiene un plan para it's nosotros. because He has a plan for Es us. porque nos quiere llevar aún más allá. Because He wants to continue to move us forward. Todavía ocupa de nosotros. He still needs us. Y en los tiempos de oscuridad And during times of darkness, tienen que surgir there must emerge los que han estado escondidos, those who had been hiding, los que realmente no sabían. those who didn't know. ¿Le entro o no le entro? Do I go in deeply or not? Pues te tienes que decidir, amigo, amiga, It's time for you to decide, hermano, hermana, brother and sister, si le entras o no le entras. dear friend, whether you step Porque in or ya no hay not. más tiempo. Because there's no more El time. tiempo es ahora de The time decidir. is now to El decide. que no le entre, He who doesn't go se in queda. stays behind. El que no le entre, se queda. He who decides to stay behind will fall El behind. ministerio que no avance, The ministry that doesn't move forward se va a morir. will die out. El ministerio que no siga, The ministry that doesn't move, siempre van a haber obstáculos. there will always be Pero el ministerio que no venza ese obstáculo, obstacles. But if we don't overcome them, se va a quedar we estancado. will stay stuck. Y el Señor no pide de mucho. And the Lord is not asking for Con que much. salga uno, As long as one tengo una tumba. goes out, I Y que have one salga el too. otro, tengo vendas. And the second one says, I Y have tengo candles, especias. and I have spices. Pues es lo que necesitamos. That's all we need. Vamos a envolverlo. Let's wrap Vamos him. a trabajar. Let's work. Y ahí esos dos hombres, And with two men, solos, alone, en la tarde, during the a lo afternoon, rápido, doing a fast, que ya viene el sábado, because the Sabbath is coming, apresurados. hurrying. Se nos va a acabar el tiempo, We're running out of time. pero tenemos una But misión. we have one No mission. podemos dejar el cuerpo de Cristo ahí We can't leave muerto. the body of Christ Tiene que behind. seguir adelante. We need to carry on. Tenemos que seguir We adelante must la move iglesia, forward. aunque sea lo último, Even if it's the lo last que hour, tengamos. we must work. Pero Jesús nos llama, And hermanos. Jesus is calling it. Jesús nos llama. Jesus is calling Que it. nuestros ministerios avancen. Let our ministries Que el move llamado forward. de Dios sea más claro que The nunca. calling of God be clear. El mundo en este día The world in this day ocupa más de la luz que needs more of antes. this light. La luz es tan importante en este tiempo de Light is so oscuridad. important during this time of Y si darkness. estamos ahí And if we're there, lamentándonos, just complaining, recuerdo lo que podíamos hacer. I remember what I could have Recuerdo done. que podíamos ir puerta a puerta. I remember what we used to Recuerdo do. que podía yo entregarle un tratado. Knocking door by door, Y ahora ya hasta la gente se aleja. handing out flyers. Si me now ven people que walk vengo, away. corren If they see me coming, por they el run. distanciamiento. They distance Ya no themselves. puedo ir a tocar a las I no puertas. longer can go knocking on doors. Busque otra manera. Find a different Jesús way. no dijo, ya no puedo andar por los caminos. Jesus didn't say, I can no longer go on the Ya no roads. puedo ir y levantar al cojo. I can no longer raise Me that metieron a la oscuridad. who can't walk. They En la placed me in oscuridad voy a darkness. brillar. Well, in darkness I will Estoy continue aquí to en la shine. oscuridad, Even here in en lo más darkness, profundo, in the deepest, donde es la primera vez que ando acá, on the first time that I Él siendo luz. see myself, I Entiendan light up esto, the light. hermanos. Entiendan esto. Notice this. Jesús es luz. Jesus is light. Jesús es vida. Jesus is life. Y en cambio, el enemigo, Nevertheless, the enemy, al querer vencerlo, trying to lo overcome him, mete a lo más profundo en la oscuridad. he places him in the deepest darkness. Y no solo eso, en la muerte, Not only that, but in death, donde está la muerte en su territorio, where death itself is in its own en su territory, reino. in its own kingdom. Y la palabra de Dios dice que Él se humilló And the word of God says that he humbled hasta la muerte to the death y muerte de cruz. and death of the cross. Se humilló He humbled himself hasta la muerte unto death y muerte de cruz. and death on the cross. Entendamos, Let us understand. Él realmente He truly se despojó de sí mismo. humbled himself. Él siendo vida, Being life, vino a experimentar la muerte. he came to experience Él death. siendo luz, Him being light vino a experimentar came to experience la oscuridad darkness y lo más profundo de la oscuridad. and the deepest of the darkness. Pero aún ahí, But even then,
llevó a cabo su propósito. He overcame with his purpose. Para nosotros, For us, Dios murió en la cruz. Jesus, God died on the cross. Pero para los que estaban en oscuridad, But those who were in darkness, Dios murió en la cruz, God died on the cross. descendió a la oscuridad, Descended to darkness, experimentó la muerte, experienced pero death, tenía un propósito. but he had a purpose. Aún allá Even there, iba a predicar. he would preach. Y la iglesia ahora tiene que predicar ¿hasta dónde? And now church has to preach even where? En Jerusalén, In Jerusalem, en Samaria. Samaria, Y dice ¿hasta dónde? and it says Judea dice y a la Judea, ¿a dónde? Hasta lo and until último the end de la tierra. of the world, Hasta lo último de la tierra. until the end of this earth. Donde quiera que quieran esconder a la iglesia. Regardless of where the church might be kept Si hiding, nos avientan hasta lo más oscuro de la if they tierra. send us to the deepest part of earth, Si nos meten a los hoyos más profundos. if they send us to the deepest holes, Si realmente está el Espíritu de Dios if con the Spirit nosotros. of God is truly with us, Ahí vamos a ministrar. we will continue to Ahí minister. vamos a predicar. We will continue to preach. Y les invito, hermanos, And I invite you a que confiemos en el Señor. to trust in the Lord, Que la iglesia sea valiente. that the church becomes brave. El Señor está con The nosotros. Lord is with us. Hay que seguir marchando. Let us continue to Hay march. que levantarnos. Let us rise up. A veces como que ha sido un año. And it seems like it's been a Y year, tal vez nos acostumbramos a ver la iglesia del sofá and we kind of got accustomed to watching a church on TV, o acostados en la cama or laying in bed, o tal vez sentados. maybe sitting down. Pero la iglesia tiene que seguir avanzando. But the church has to continue to move forward. Tenemos que seguir predicando We must continue to preach en donde quiera que nos pongan. wherever we are Si ya placed. no se puede lo de antes, If we can't do what we used to do, nos ponen límites. we have been set limits. Y no estoy hablando de un gobierno aquí, And I'm literal. not talking about the literal Estoy government. hablando del gobierno de la I'm oscuridad. talking about the government of darkness. Porque es trabajo del enemigo. Because it's works of the No enemy. es trabajo del gobierno donde It's vivimos. not our earthly Es government. trabajo del enemigo de la oscuridad This is tratar work de callar a la iglesia. Of the enemy of darkness trying to shut down the church. Y trata de poner obstáculos. And tries to place Pues ahí obstacles. vamos a seguir predicando. Or even then we'll Y continue ahí to preach. vamos a seguir marchando. Even then we'll Y continue ahí to move. vamos a seguir We'll avanzando. continue to advance. Les invito a que abran sus Biblias. I invite you to open your Bible En el libro de Hechos, in the book of Acts, capítulo 4, chapter 4, versículo 33. verse 33. El libro de Hechos, Book of capítulo Acts, 4, chapter 4, versículo 33. verse 33. Y dice así la palabra de Dios. And the word of God reads, Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. with great power the apostles continue to testify to the resurrection of the Lord Jesus. Y abundante gracia era sobre todos ellos. And God's grace was so powerfully at work in them all. Aquí Jesús ya no estaba presente. Here Jesus was no longer present, En cambio, los apóstoles dicen, but it says that the apostles, y con gran poder los apóstoles with great power, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. continue to testify to the resurrection of the Lord Jesus. Y abundante gracia era sobre todos ellos. And God's grace was so powerfully at work in them all. Cuando ellos daban testimonio, When they were give testimony, no era con sus propias fuerzas. they weren't doing it out of their own strength. No era bajo su propio testimonio de ellos, It wasn't under their own testimony, sino que iban respaldados. but they were being backed up. Por eso lo podían hacer con gran poder. This is why they were able to do it with great power. El poder no viene de nosotros. The power doesn't come from El us. poder viene del Señor, It comes from the Lord, de nuestro Dios, from our God, de su Espíritu Santo. through His Holy Spirit. Cuando damos testimonio, When we give testimony, cuando lo damos en el Señor, when we give it in the Lord, surge el poder, the power emerges porque Él es el que nos respalda. because He is the one who goes Así es de behind que us. cuando damos el testimonio, So when we testify, en medio de estos tiempos, in the midst of this time, hágalo con poder, do it with power, porque va con el Señor because Jesús. the Lord is with No you. lo hace con sus propias You don't fuerzas, do it with your own strength. no lo hace con su propio ánimo, You don't do it with your sino own que el strength. Espíritu Santo que sea el que nos But the guíe. Holy Spirit will be the one guiding you. Ahí, cuando hay poder, Where there is es power, cuando Dios se mueve.
That's where God moves. Y dice, y después, And it says, and later, y abundante gracia era sobre todos ellos. there was great abundance of grace on them all. La gracia de Dios The grace of God venía sobre sus vidas, came over their lives, sobre sus familias, over their families, sobre los que se convertían. over those who converted. En este tiempo, During this time, como les mencionaba, as I mentioned to you, estamos aquí por la gracia de Dios. we are here by the grace of God. Hay tantos que buscan en este día la gracia de Dios There's so many who are seeking the grace of God porque es today necesaria. because it's needed. Siempre ha sido necesaria. It's always been needed. Pero en estos tiempos, But during this time, hasta los que no creen, even those who don't believe, los que nunca han ido a una iglesia who have antes, never stepped into a church before, pueden ver they can see que sin el Señor, that without the Lord, aunque no creen tal vez en el Señor, even if they don't believe pero in la Him, vida se esfuma así, but they know that life vanishes right away. se acaba. It ends. Y todos buscan la gracia de Dios. And everyone is seeking the grace of God. ¿Cómo va a obtener la iglesia la gracia de Dios? How can a church obtain the grace of God? Ya la tenemos. We already have it. Tenemos su gracia, We have His grace. pero su gracia puede apagarse. But His grace can be turned off. Si no damos testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesús. If we don't give testimony of the resurrection of our Lord Jesus Y Christ. con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. With great power, the apostles continue to testify the resurrection of the Lord Jesus. Y abundante gracia era sobre todos ellos. And God's grace was so powerfully at work in them all. Que la gracia de Dios nos llene, May the grace of God fill us. que nos llene, May He fill us. pero surge después de que nosotros That this emerges after actuamos en el llamado del Señor. we act upon the calling of the Lord. Mover, caminar, To move, hablar, to walk, to speak, pero que sea con poder but let it be done with power del Señor. from God. En este tiempo, hermanos, During these times, lo que tenga, whatever you have, si tiene una tumba, if you have a tomb, alguien solo tiene una piedra, somebody may only have a yo stone. tengo unas vendas, Maybe I have some bandages. pero es todo lo que el Señor pide de That's nosotros. all the Lord is asking from Que us. nos decidamos, For us to decide. con que nos decidamos. As long as we decide, Yo le voy a servir al Señor. I will serve the Lord. Hice una promesa I made a de promise entregar mi vida a Él of giving my y life dije unto que le Him. iba a servir hasta el fin del I mundo. promised I will serve Him for the Tal until the vez end of the world. a veces me le he acercado a Él en oscuridad, Maybe I had come close to Him in darkness. tal vez en escondidas, Maybe in hiding. tal vez no he tratado de esconder lo que realmente, a quien realmente sigo, Maybe I've been hiding who I really follow. pero el Señor nos llama But the Lord calls que us si vamos a actuar, to, if we're going to act, lo hagamos to do it now. con lo que tenemos, Whatever you have, pero decidámonos but decide servirle al Señor. to serve the Lord. Y Dios nos está llamando a cada uno de And nosotros. God is calling each and every one Dios of nos us. llama, hermanos. God calls us, Dios me brethren. llama a mí, God is calling me. lo llama a And usted is calling you. y les dice, es tiempo de caminar, And is saying it's time to move. es tiempo de avanzar. It's time to advance. Que la iglesia no esté en temor, Don't keep the sino church que in esté en fear, poder. but let it be in power. Que la iglesia no esté en oscuridad, Don't allow the church to be in sino que esté en darkness, luz. but let it be in light. Porque el Dios Todopoderoso Because the all-powerful God está con cada uno de is nosotros. with each and every one of Y les us. invito, hermanos, And I invite you, a que se brethren, pongan de pie. to please stand. En este tiempo de incertidumbre, During this time of uncertainty, como les digo, va a empeorar. as I tell you, it's going to get worse. Va a ir de mal en peor. It will go even worse. Es lo que dice la palabra de This Dios, is what the Word of God says, no yo. not me. Y la palabra de Dios no es pesimista, como les dije. And the Word of God is not negative, Nos busca preparar. but it seeks to prepare us Porque a la iglesia because the church no le va a llegar. won't be able to experience El this. tiempo va de mal en peor. The times go from bad to Pero la worse. iglesia dice que va de triunfo en, But the church, it says, de triunfo en it goes triunfo. from victory unto Así victory. es de que la oscuridad So darkness, va a empeorar, it's getting worse. pero la verdadera iglesia But the true church que tenga el poder de Dios that has the power of va a God experimentar un will triunfo experience y victory luego otro triunfo after y victory luego otro triunfo. after victory. Vino una pandemia, The pandemic came, pero la iglesia de Dios
Dios But the church of tiene God que esperar un triunfo. has to experience La a iglesia de victory. Dios está aquí porque The triunfamos, church is here because we porque la conquer. mano de Dios está con nosotros. Because the hand of God is with Y us. si viene otra And pandemia, if a second pandemic la comes, iglesia the church va a experimentar otro will triunfo, continue to be in porque victory. vamos de triunfo Because we go en from triunfo. victory to victory. Confiemos en el Señor, Let us trust in the Lord. que Él es el que nos guía, He is the one who Él guides es el us, que nos libra. who heals us. El vivir es ganancia, We will continue el to vivir advance. es Cristo, dice, Our living is Christ, pero el morir es and to die, ganancia. it is gain. Hermanos, Brethren, no le tengamos miedo. don't be afraid. Cristo está con nosotros Christ is with us. en esta vida In this life, y en la venidera. and the next El one. vivir es Cristo. Or live, Que to la live is iglesia Christ. diga, mi vivir es Let the Cristo. church say, to live Mi is vivir Christ. es Cristo. To live is Y mi Christ. morir es And to ganancia. die is gain. Nuestro Señor nos cuida Our Lord watches over aquí us y en la otra vida. here and in the next Él life. estará con nosotros. He will continue to be with us. Si no has entregado tu vida a If you Cristo, haven't given your life to Christ, este es el tiempo. this is the time. El tiempo va de mal en The peor. time goes from bad to worse. ¿Quieres experimentar la Want victoria, to experience victory, el triunfo de the Dios? triumph of God, Entrega tu vida a Él. give your life to Christ. Y cuando estemos, iglesia, And when we find ya ourselves en el reino de Dios, in the kingdom of God, no seamos envueltos en la tiniebla. don't let the darkness overcome. El enemigo nos pone duda, The enemy will bring trata doubt, de poner temor, tries to infiltrate fear. pero cuando la iglesia entiende, But when the church understands, le puede decir al enemigo, we can tell the enemy, aquí o allá, here or there, ¿dónde me quieres? where do you want me? ¿Me quitas la vida o You me la quieres tener? You take my life or you want me to keep it? Donde quiera que esté, Regardless of where I am, yo le voy a alabar, I will worship yo him. lo voy a adorar. I will adore him. Le adoramos aquí en este We mundo, worship him in this world. predicamos aquí en este We mundo, preach in this world. experimentamos su espíritu We aquí en este experience His mundo. Spirit in this Si world. nos quitan la But vida, if our life is taken, le adoramos allá en el we cielo, worship Him in the next le one. adoramos allá en We el Señor worship Him in heaven con los ángeles. with those angels. Pero la iglesia But the firme, church that cuando is firm, estamos firmes en el when Señor, we stand firm in the no hay Lord, nada que se ponga delante de nosotros. nothing can stand before us. Los invito, hermanos, And I invite you, a que brethren, nos levantemos. to rise up. Ya es el tercer día. Whether it's the third day, Estamos en el tercer día. we are on the third day. Hay que resucitar. Let us rise up and Si tal vez resurrect. este año estuvimos algo detenidos, Maybe this past year we were held hay back. que resucitar. Let us resurrect. Llenémonos del Espíritu Let us Santo. fill ourselves with the Holy Que su Spirit. Espíritu nos llene. Let His Spirit fill us. Y hay que avivar a los que están a nuestro And let alrededor. us awaken those around us. La iglesia todavía tiene una misión. The church still has a mission. Si ya se hubiera acabado nuestro trabajo, If our job was over, el Señor ya nos hubiera the levantado. Lord would have already raised Pero us. estamos aquí presentes. But we're here ¿Cuántos present. están presentes? How many are here ¿Cuántos present? todavía pueden levantar sus How many manos? can still raise ¿Cuántos your hand? podías pueden decir un gloria a Dios? How many can still shout ¿Cuántos glory to God? todavía pueden How testificar de many lo can que Dios ha continue hecho to en su vida? testify and witness Seguimos con vida. to what God La has done? iglesia sigue trabajando, The church hermanos. continues to work. Les invito, amigo, amiga, I invite you, brother and donde friends, quiera que estén, regardless of where you're at, sigamos compartiendo let's continue to las share buenas nuevas de the salvación. good news of salvation. Y hermanos, les invito a que entremos unos momentos de oración. And I invite you to enter a moment of prayer. Hay que avivar nuestro espíritu. Let us awaken our spirit. Como humanos entendemos. As humans, we Hay understand. veces que llega temor, There's times when we encounter fear. pero es porque como humanos But this is because as humans, estamos poniendo nuestra atención en nuestro we físico, put our focus on the physical, en nuestros pensamientos humanos, and our earthly thoughts. pero que nuestro espíritu, But let our spirit, el que ha sido transformado, which has been transformed, nuestra alma, our soul, la que le pertenece al Señor, that belongs to the que Lord, nuestro espíritu sea el que triunfe sobre nuestro cuerpo let our físico. spirit overcome our physical A veces bodies. puede venir temor, There may come fear, pero que su espíritu le recuerde, but let that spirit remind you, tranquilo, stand still, tranquila, stay still, que el cuerpo solo es un caparazón. because this is only a shell. El que vive es el Espíritu. The one that lives is the Y Spirit. dentro de nosotros está el Espíritu Santo. And in us is the Spirit of God. Si es de que no hay que temer, hermanos, So don't be in hay que fear. triunfar Be an y hay que overcomer. compartir ese triunfo, ese poder con los And que let están a us nuestro share that alrededor. victory with those around Les us. invito a que entremos unos momentos de I oración. invite you to prayer. No de estar en queja,
Not to be in complaint. no de estar en preocupación, Not to be in worries. sino de estar en avivamiento. But let us be in revival. Permita que el Espíritu de Dios Let the Spirit of God venga a su vida. come to your life. Y tal vez si hemos estado, como le digo, tal vez algo temerosos, And maybe we have been in fear. pero despierte el Espíritu Santo But en awaken usted. the Spirit of God in you. Pídale al Señor ese avivamiento de su Espíritu en usted. Ask the Lord for that awakening A in veces you. queremos ver avivamiento a nuestro alrededor, Sometimes we want to see a revival around pero us. inicia con nosotros. But it all starts with us. En mi familia, In my family, inicia conmigo, it starts with me. para yo poder compartirla a los que están a mi So alrededor. that I can share to those around Y me. para tener avivamiento, And to have lo revival, único que necesitamos the only es thing we need is más del Señor, more of the Lord. más del Señor, More of the porque Él Lord. es vida Because He is y Él life. es luz. And He is life. Les invito, hermanos, que ahí en sus I lugares invite you that in your place, se arrodillen, You si les kneel down. permite, if you're able to, y si gustan tomar asiento, or if you want to take your seat, pero realmente hagamos una conexión but let us make a real con el connection Espíritu de Dios. with the Spirit of God. No podemos sobrevivir estos tiempos We can overcome this si time caminamos con nuestras propias fuerzas, if we walk with our own strength. pero con el Dios Todopoderoso. But with the all-powerful Todo God, lo puedo en Cristo I can do all things que me fortalece. through Christ who Todo strengthens lo me. puedo en Cristo I can do all things que me fortalece. through Christ who strengthens me. Necesita fortaleza. You need En strength. Cristo está. You find it in Christ. Necesita esperanza. You want hope. En Cristo está. You find it in Christ. Padre Santo Jesús, venimos ante ti en este día. Te exaltamos, Señor Jesús. Te adoramos, Padre Celestial. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque tu Espíritu Santo, tu poder, tu mano poderosa, hasta este día nos ha librado, Señor Jesús. Tú, Señor, has estado presente con cada uno de nosotros. Tu gracia ha sido abundante, Señor, en nuestras vidas. Podemos ser testigos, Señor, de que tú nos libras, que tú nos cubres, Padre, que tú suples. Podemos ver tu mano poderosa, Señor, y podemos decir que nuestra confianza está en ti, no en nuestro trabajo, no en lo que tenemos, sino que en ti, Señor. Tú realmente eres el dueño de todas las cosas, Padre Celestial. Tú, Señor, eres el dueño de todo lo que tenemos. En este día, Padre Celestial, estamos presentes porque tú tienes un plan para nosotros. Tú tienes un plan para cada uno de los que estamos aquí, Padre Celestial. Y te pido, Señor Jesús, que cuando el enemigo, la oscuridad trata de venir, que avives ese espíritu dentro de nosotros. Prometimos servirte, Padre Celestial, aun cuando estamos cansados, aun, Señor, en la enfermedad, aun en tiempos, Señor, de escasez. Ahí estás presente tú, Señor. Tu Espíritu, Padre Celestial, triunfa. Y te pedimos, Padre Santo Jesús, en el nombre de Jesús, que avives tu iglesia, Padre Santo. Que tu iglesia se levante con poder y autoridad. Que tu Espíritu se mueva entre cada uno de nosotros. El Espíritu del Dios Todopoderoso, del que levantó, Señor, a los enfermos, del que levantó a los muertos, del que predicó allá en las profundidades, es el que está dentro de nosotros. Iglesia, levántate. Iglesia, marcha. Iglesia, despierta. Que hay un Dios que te mueve, un espíritu sobre todo espíritu, que nos levanta, que nos guía. Hay una luz dentro de nosotros. Iglesia, levántate. Iglesia, el Dios Todopoderoso está contigo. Iglesia, confía. Hermano, hermana, confía en el Señor. Él suple la necesidad. Él nos libra. Él nos cubre. Él nos guía. Gracias, Padre Santo Jesús, porque en ti somos más que victoriosos. En ti somos, Señor, te damos la gloria. En ti, Padre Celestial, triunfamos, Padre Santo. Y tú vienes con nosotros como poderoso gigante, Padre Celestial. Y tú,
águila te levantas, Padre Santo. Como águila abres tus alas, Señor, y nos elevas. Somos tu cuerpo, Cristo. Permítenos rugir como tú lo haces, Padre. Permítenos volar como tú lo haces, Padre Santo Jesús. En el nombre de Jesús. Que triunfe, Señor, tu espíritu. Tu presencia nos guíe. En el nombre de Jesús. Que haya avivamiento, Señor, en nuestras vidas. Que avives nuestros ministerios. Que avives esa visión que pusiste en cada uno de nosotros. Que avives dones, Padre Santo. En el nombre de Jesús, del Dios Todopoderoso. Levanta ministerios, Señor, en medio de la oscuridad. Que, Señor, estamos dispuestos a seguirte, a bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús.